Ok, listo. Bueno, el tema que me han encomendado en esta mañana, Gabriela, y muchas gracias por tu invitación y saludos a todos, es el manejo intervencionista del dolor neuropático localizado. Ya hemos visto la parte primordial de la parte fisiopatológica, la parte epidemiológica, la parte farmacológica, y pues vamos como último tema, cómo tratamos o cómo podríamos tratar el dolor neuropático localizado de una manera intervencionista. Primero, pues vamos a volver a repetir lo que ya hablaron sobre el concepto de dolor, tanto Gabriela como el doctor Miceli. La IASC pues define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada con una lesión tisular o real, potencial o real, perdón, y que se describe como ocasionado por dicha lesión. Actualmente se reconoce como el dolor neuropático al dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. En diferentes publicaciones también se define el dolor neuropático localizado como un tipo especial de dolor neuropático en áreas consistentes y circunscritas, de un dolor máximo que está asociado con sensibilidad anormal de la piel y también con síntomas espontáneos típicos de un dolor neuropático. El origen puede ser una lesión o puede ser una enfermedad del sistema nervioso somatosensorial, que va a afectar a una área corporal que es igual o menor al tamaño de un papel. Aquí dice carta, pero ahora dice, en las guías dice tamaño A4. Las principales causas del dolor neuropático localizado pues son las provocadas por enfermedades sistémicas o metabólicas, como por ejemplo la neuropatía diabética y enfermedades infecciosas como la neuralgia posherpética, que son dos de las causas más frecuentes y principales que prevalecen en el dolor neuropático en el mundo. Estas son las causas que más vemos en nuestra consulta, en nuestra atención. Aquí está descrito pues, como un cuadro cuáles son entre las enfermedades metabólicas. He puesto la diabetes mellitus, pero también hay otras enfermedades como por ejemplo el VIH, como lo dijo el doctor Miceli. Estas están en la parte infecciosa. La infección por virus herpes zóster es, considero y se considera en el mundo una de las principales causas del dolor neuropático localizado en el mundo. Otras causas traumático-quirúrgicas, que también las mencionó Gabriela, el dolor postoperatorio persistente, por ejemplo, en cirugías de hernias inguinales, que pueden haber ahí un atrapamiento o una lesión directa por causa del cauterio o el bisturí del nervio ilioinguinal, también por atrapamientos nerviosos o el neuroma de Morton o el síndrome de túnel carpiano, también es otra causa de dolor neuropático localizado, y otras enfermedades como también lo describe aquí el cuadro. Para el diagnóstico clínico del dolor neuropático localizado, pues es necesario una buena historia clínica, que también lo mencionó Gabriela, en donde encontremos en esta historia haya sugestión de que haya una lesión nerviosa o una enfermedad nerviosa previa. Tenemos que verificar que la distribución de este dolor resulte concordante desde el punto de vista neuroanatómico y que al realizar el examen neurológico pues haya énfasis en la presencia de los signos y síntomas sensoriales positivos y negativos, que también los mencionó Gabriela. Normalmente este es el cuestionario que se utiliza para poder diagnosticar como herramienta, diagnosticar el dolor neuropático. Entonces, este cuestionario de N4 está compuesto de dos partes. Una parte en donde el paciente es el que va a contestar, se le pregunta directamente, y en la segunda parte es donde nosotros vamos a hacer una prueba sensitiva y vamos a ver qué es lo que encontramos. Si encontramos
estos tipos de síntomas sensoriales positivos y negativos. Una vez que coloquemos el sí y no, pues podemos ver en el puntaje que nos vaya a dar este cuestionario, y un puntaje que vaya de 4 o más de 4, pues tiene la sensibilidad de que estamos frente probablemente a un dolor neuropático. Aquí está un cuadro de donde qué son los pasos que vamos a seguir para poder diagnosticar el dolor neuropático localizado, que también lo mostró Gabriela, y vemos aquí al final, pues, de todo lo que encontremos en la historia clínica o en el cuestionario, al final, si la zona de dolor está circunscrita al tamaño de una hoja A4, pues estamos frente al dolor neuropático localizado. Perdón. En el tratamiento, el manejo del dolor neuropático es un reto, realmente es un reto clínico y terapéutico, porque estamos frente a un paciente que viene muchas veces con años de dolor, un dolor severo, insoportable, a veces refractario, pero lamentablemente esta refractariedad pueda deberse a un mal manejo farmacológico o un mal manejo de los síntomas del paciente. Entonces, por esta razón, pues hay las diferentes sociedades, incluido el grupo de interés, en especial el dolor neuropático, de la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor, también la Sociedad Europea del Dolor y la Sociedad Canadiense del Dolor han propuesto tratamientos escalonados para el manejo del dolor neuropático crónico, y estos también con niveles de evidencia. No sé. Estas son fotos de más o menos cómo delimitamos el área de dolor en un paciente que tenga, pues, potencialmente dolor neuropático localizado. Tenemos que marcar o delimitar el área que el paciente nos manifieste de dolor, para poder nosotros ya tener el diagnóstico más preciso si es un dolor neuropático localizado o no, o difuso. En el tratamiento, pues, del dolor neuropático localizado, se han usado desde anestésicos locales tipo tópicos, parches, relajantes musculares también, antiinflamatorios, antidepresivos, la combinación de estos fármacos. Sin embargo, algunos de ellos pues no cuentan con un nivel de evidencia que sustente el uso en este tipo de dolor. Hay dolores neuropáticos localizados que son refractarios a este tratamiento, y ahí es donde podemos ver la posibilidad de someter al paciente a un procedimiento intervencionista. Algunos de los agentes tópicos que se utilizan en este tratamiento, pues son las emulsiones de lidocaína, los parches de lidocaína al 5%. Este tipo de parche es, en las guías, el fármaco que lo utilizamos en primera línea, porque bloquea los canales de sodio y estabiliza las membranas neuronales, con lo que se reduce la actividad de las descargas ectópicas y mejora la transducción de dolor. Normalmente lo utilizamos, obviamente, cuando hay una zona de alodinia en el paciente, en primera instancia. La dosis recomendada, pues, depende de la zona anatómica afectada. Por lo general, se recomienda 1 a 3 parches durante 12 horas, como lo mostró el doctor Miceli, con la que se pueden obtener resultados entre las 2 y 4 semanas. Hay que estar evaluando cada 2 semanas al paciente para ir viendo el resultado del tratamiento. Por lo general, el uso está más indicado en el tratamiento de la neuralgia posherpética, con alta eficacia, está evidentemente muy recomendada.
También en la polineuropatía diabética, ahí también se lo puede utilizar el síndrome del túnel carpiano, síndrome de dolor miofacial, dolores secundarios también osteoartritis y dolores crónicos postoperatorios. En varios reportes de casos y en pacientes con diagnóstico de neuralgias posherpéticas se observó que en un 60-70% pues, hay reducción del área de dolor después de 3 meses en un tratamiento con parches de lidocaína al 5%. Numerosos pacientes también reportan que el uso de lidocaína tópica al 5% pues, por más de 8 años no se han presentado efectos adversos. Y entre sus efectos adversos, en forma global que se presentan, si es que se presentan, en un menos de 3%, pues se han encontrado eritema, prurito, edema o irritación cutáneas leves, por lo general en las zonas donde se lo aplica. Otros medicamentos que también se han utilizado para este tipo de manejo del dolor neuropático localizado es la ketamina. La ketamina también ofrece, como dijo el doctor Miceli, analgesia pues, a dosis subóptima, a dosis anestésica subóptima. Su acción es a través del bloqueo no competitivo de los receptores N-metildeaspartato, que ocasionan la modulación del dolor al bloquear la síntesis del glutamato. Baclofeno también es un medicamento que se escucha y se ha publicado el uso, pero realmente en estudios con seres humanos, pues el baclofeno tópico al 5%, se ha visto que hay una eficacia en la reducción del dolor, pero en la acromegalia, ¿ya? El dolor neuropático localizado, la aplicación de agentes tópicos, han demostrado buenos resultados en el dolor periférico con bastante seguridad, con bastante tolerancia, eficacia continua durante todo el tratamiento. Esto estamos hablando de los parches de lidocaína. Entonces, la modalidad de tópicos también pueden usarse en combinación con otros medicamentos cuando por sí sola el fármaco de primera línea, es decir, el parche de lidocaína, no tiene resultado deseado. Es decir, que como dijo el doctor Miceli, por debajo del 30% se ha reducido el dolor. O sea, no hay mucha reducción del dolor cuando se lo usa como monoterapia. Entonces, es aconsejable, luego de unas 2 o 4 semanas de haberlo usado, combinarlo o agregarle los fármacos de segunda línea, que también ya los mencionó. Bueno, aquí unos reportes donde se recomiendan pues el parche de lidocaína y donde han demostrado bastante eficacia y seguridad. Por ejemplo, en la neuralgia posherpética es muy recomendado. También se habla de la toxina botulínica tipo A, que ha demostrado eficacia y seguridad también, pero en pequeños ensayos clínicos, con la administración subcutánea en dolor neuropático periférico. Se recomienda aquí una dosis que va desde 50 a 200 unidades en el área dolorosa cada 3 meses. Subcutánea. En el manejo pues, del dolor neuropático localizado, no, todas las guías ahorita recomiendan que el fármaco de primera línea es el parche de lidocaína. Otras opciones, el uso también de toxina botulínica, que ya se describió anteriormente, si es que no hay respuesta al tratamiento tópico. Vamos a ver las terapias no farmacológicas. Ahorita ya vamos a entrar directamente al tema. Los tratamientos complementarios, como la psicología o psicoterapia, particularmente la terapia cognitivo-conductual y la fisioterapia, que son medios físicos para aliviar el dolor, deben administrarse como parte de un enfoque multidisciplinario. No hay que esperar a que haya resultados cuando empezamos un tratamiento farmacológico para iniciar
también la introducción de este tipo de terapias no farmacológicas. Es muy bueno ir de la mano, que el paciente tenga una terapia psicológica y terapias físicas también que puedan ayudar a mejorar su dolor o su calidad de vida. Los tratamientos intervencionistas se consideran para pacientes con dolor neuropático refractario, pero que no han respondido adecuadamente a los tratamientos farmacológicos estándar, usados solos o en combinación con tratamientos no farmacológicos. Los tratamientos intervencionistas para el dolor neuropático deberían idealmente ser ofrecidos en entornos clínicos y de investigación que recopilen y reporten datos sobre los resultados de estos pacientes. Otro tipo de terapias no farmacológicas antes de llegar a las terapias intervencionistas son las terapias complementarias, como la acupuntura, terapia neural, que no hay mucha evidencia publicada de resultados, pero que en la clínica o en la parte práctica dan en varios o en algunos pacientes muy buenos resultados, por lo menos mejora temporalmente a corto plazo la reducción de su dolor. Y en las terapias intervencionistas, como lo habló el doctor Miseli, pues tenemos a la mano bloqueos epidurales, con más que todos anestésicos locales, bloqueos simpáticos, bloqueos regionales, bloqueos radiculares, las radiofrecuencias y los estimuladores medulares. La aplicación o la intervención de estos, pues, particularmente los aplico cuando en el tratamiento farmacológico que inicio o que iniciamos la clínica del dolor, no hay resultados, no vemos buenos resultados de alivio, aunque sigamos las guías protocolarias que nos recomiendan los fármacos de primera línea, fármacos de segunda línea y fármacos de tercera línea o combinación de ellos. Entonces, cuando vemos que no hay resultados, entonces optamos por hacer las terapias intervencionistas. ¿Por qué digo después? Porque si ustedes se ponen a darse cuenta, no son baratas. O sea, la parte económica también influye mucho en poder escoger tal o cual terapia intervencionista en un paciente con un dolor severo. Hay pacientes que sí pueden realmente pagar bloqueos temporales, donde colocamos un catéter epidural para manejar 10, 15 días, un dolor solo con anestésico local por vía epidural continua, pero no son terapias que se demuestren o que haya publicaciones demostradas que nos alivien un dolor a largo plazo. Entonces, los procedimientos intervencionistas que pueden ayudar con un tiempo por encima de 3 meses, que son las neuroablaciones, no son baratas acá en el Ecuador, lamentablemente. Y pues por eso es que se recomienda que solo los profesionales calificados con una amplia experiencia en realizar este tipo de procedimientos, pues deban realizarlos. Aquí, bueno, esta diapositiva ya se habló el manejo farmacológico, es nada más como para que se recuerde. Aquí recomiendan como cuarta línea, pues, procedimientos intervencionistas. El doctor Miseli mencionó de que realmente no se debe esperar a que un paciente pase todo este tiempo farmacológico antes de tener una terapia intervencionista. Considero que se lo puede hacer siempre y cuando se trabaje bajo una modalidad hospital público donde se pueda o se tenga los recursos para hacerlo simultáneamente. No así considero que sea como que muy factible para pacientes aquí en el Ecuador, más que todo en el Ecuador, estoy hablando del Ecuador, donde el paciente no siempre tiene posibilidades económicas para estar pagando una entrada y salida a quirófanos para poder realizar a cada cierto tiempo bloqueos, porque según las
las publicaciones, no hay evidencia científica recomendada que los bloqueos con corticoides o con anestésico local les den un alivio a estos pacientes duraderos. Apenas pueden ser días o pueden ser hasta no más de 3 meses, aunque se usen corticoides, pero pues estar cada 3 meses metiendo a un paciente a quirófano para realizar un bloqueo que mejore su calidad de vida, realmente económicamente no sé si aquí en Ecuador sea factible. Mejor dicho, no lo es para todo el mundo. Las recomendaciones pues específicas entre las terapias, perdón, antes de llegar a esa parte, aquí vemos una diapositiva en donde se está realizando una radiofrecuencia de ganglio de raíz dorsal. Este tipo de procedimientos es recomendado, por ejemplo, para neuralgias posherpéticas refractarias que después de un tratamiento con todas las líneas de las guías que se nos recomienda, y al menos durante 2 o 3 o 4 meses no responde y sigue persistiendo y persistiendo el dolor, pues entonces vamos a tratar de intentar reducir este dolor con terapias intervencionistas. Realmente aquí no son ablativas, no vamos a quemar el ganglio de la raíz dorsal, no lo vamos a calentar, vamos a trabajar con radiofrecuencia pulsada. El tiempo de alivio y el grado de alivio pues varía mucho en varios pacientes. Se reportan publicaciones que el grado de alivio en este tipo de, por ejemplo, de procedimientos neurálgicas posherpéticas llegan hasta un máximo 60% de alivio. No es un alivio muy amplio, muy bueno, y el tiempo también pues varía, depende de los pacientes, depende de, pienso, la cronicidad y a veces también hasta cuántas áreas han sido afectadas, cuántas metámeras, porque hay pacientes que vienen con dolor neuropático posherpético, no solamente de una sola raíz, sino varias raíces. Y depende de esto también la evolución y el alivio y el tiempo de alivio. Las recomendaciones de este tipo de procedimientos, para qué casos es más adecuado, es más aconsejado, para la neuralgia del trigémino, para la neuralgia del fenopalatino, para la neuralgia del posherpética, están recomendadas, pero se ha visto mucho mejor resultados, radiofrecuencias en el manejo de la neuralgia del trigémino y en el manejo de la neuralgia del fenopalatino. En esos dos tipos de casos, la evidencia publicada es mayor recomendada y el alivio es mucho mejor que en los casos de pacientes con neuralgias posherpéticas. Aquí vemos fotografías donde se está realizando un abordaje a través del agujero oval para realizar una radiofrecuencia. Las primeras de arriba, una radiofrecuencia del trigémino, y abajo hay otro tipo de alternativa que es el balón de Fogarty, en donde se infla. Si ve eso negrito, es el balón que se le mete medio de contraste para ir viendo qué volumen se está inflando el balón, para poder hacer presión sobre el ganglio del trigémino. Y pues esto también se habla en publicaciones, que tiene un grado de eficacia de un 80% en pacientes con neuralgia del trigémino, o sea, que no haya causa que no haya un componente tumoral o arterial que sea quien lo provoque.
Entonces, las recomendaciones específicas, los bloqueos simpáticos y la estimulación de la médula espinal, pues se considera en los casos de dolor que no pueden ser manejados por tratamientos farmacológicos. Y también en casos que no sean candidatos a cirugías correctivas, como por ejemplo, cuando ya el paciente de por sí lo han operado antes de cirugía de columna, cirugía abierta de columna, y ya tenga un síndrome de espalda fallida, volverlo a operar al paciente no le garantiza que el dolor se le vaya, entonces en estos casos pues probablemente los estimuladores medulares sirvan. En los casos crónicos postoperatorios permanentes, se pueden utilizar cuando son nervios periféricos los lesionados a causa de la cirugía, se pueden utilizar estimuladores nerviosos periféricos, que también se ha demostrado gran eficacia y bastante alivio al dolor. En el síndrome de dolor regional complejo también sirven mucho los bloqueos, inicialmente los bloqueos los bloqueos con anestésicos locales al principio como para diagnosticar y ver qué tal nos irán después con otros bloqueos tipo con corticoides o bloqueos simpáticos. Neuropatía traumática y plexopatía braquial también se pueden tratar con estimuladores de nervios periféricos. Lamentablemente esto que estoy hablando son tratamientos muy costosos, no siempre al alcance de pacientes, pero acá en el Ecuador los pacientes afiliados al Seguro Social sí pueden tener ventaja como para acceder a ellos. La estimulación del nervio periférico o del ganglio de la raíz dorsal se recomienda en casos de dolor neuropático crónico que incluyen la neuralgia occipital de Arnold, la neuralgia posherpética. Aquí es donde hace ratito hablé de que la estimulación pues, del ganglio de la raíz dorsal en pacientes de neuralgias posherpéticas en estudios ha proporcionado una tasa de respuesta de reducción del dolor hasta el 60%, no más de ello. Y a veces hay que repetir los procedimientos, y estos procedimientos también no son muy económicos. Se habla también de la neuroestimulación cortical, la estimulación, peridural y cortical transcraniana como opciones de tratamiento para pacientes con dolor neuropático crónico refractario. En el caso de la estimulación epidural, personalmente he tenido buenos resultados en casos de síndromes regionales complejos, en casos de lesiones de plexo braquial, lesiones de plexos lumbares, en casos de lesiones plexuales en cada región, sacra, lumbares, cervicales, también en síndrome de cirugía fallida de columna, que se llaman síndrome poslaminectomías. También hay muchísima evidencia científica de que este tipo de pacientes alivian muchísimo el dolor y su calidad de vida mejora increíblemente. Bifosfonatos, pues, usados en el síndrome regional complejo pueden producir beneficios a largo plazo, es decir, por encima de un mes, en pacientes que no han respondido adecuadamente a las opciones menos invasivas. ¿Qué dice la literatura sobre las recomendaciones para inyecciones epidurales? Pues realmente estas producen alivio a corto plazo, hasta un máximo de 3 meses, con las inyecciones epidurales lumbares de esteroides en pacientes con radiculopatía lumbar. No hay evidencia sobre la efectividad a largo plazo de estas inyecciones epidurales. A corto plazo sí, alivian a veces 15 días,
2 meses, un máximo de 3 meses. Personalmente en ese tiempo es lo que he presenciado en cuanto al manejo de dolores crónicos refractarios con epidurales. Y pues aquí está las técnicas, cómo se pueden hacer. Ahí en la primera, bloqueos de los erectores, con corticoides o con anestésicos locales simples. La parte cervical, bloqueos foraminales o bloqueos de ganglio de raíz dorsal, bloqueos epidurales. Bueno, los bloqueos se pueden hacer dependiendo de la causa del origen, se pueden hacer muchísimo. Y en conclusión, la evidencia de los tratamientos intervencionistas realmente es débil. O sea, no hay protocolos, no hay guías, mejor dicho, no hay guías que nos recomienden de manera importante que el tratamiento intervencionista sirva para todos los tipos de dolores neuropáticos localizados. Se pueden usar, se pueden realizar muchísimas cosas, se pueden realizar desde acupuntura, terapias neurales sirven en algunos casos, se pueden realizar bloqueos a corto plazo. Todos estos tratamientos que les estoy hablando causan de alguna manera reducción del dolor en el paciente, pero a cortísimo plazo. La acupuntura hay que hacer muchísimas sesiones para poder mantener un tiempito por encima de 15 días de alivio del paciente. La terapia neural hay que hacer repetidas sesiones también para dentro de unas 4 u 8 sesiones seguidas poder alargar el alivio 2, 3 meses. Y así sucesivamente los procedimientos con bloqueos epidurales, bloqueos plexuales, todos son transitorios, momentáneos. No hay evidencia donde una sola aplicación de estos tratamientos puedan aliviar favorablemente el dolor del paciente a largo plazo. Y por último, pues debemos de tener en cuenta que la divulgación pues, de la evidencia sobre los riesgos y beneficios de estas opciones terapéuticas que están disponibles es muy necesaria hacerlo con el paciente para que la toma de decisiones sea compartida, es decir, el paciente sabiendo cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, pueda aceptar o no el tratamiento con procedimientos intervencionistas. Esto pues nos puede asegurar y sirve para asegurar que las personas que requieran de estas intervenciones especializadas pues sean referidas de manera oportuna al servicio especializado de manejo del dolor.